Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. Ya saben, en el día, en la hora que nos quieran ustedes sintonizar, aquí estamos nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y les saludo cordialmente y los invito a quedarse porque esta tarde tenemos un tema muy importante que todos estamos hablando de él, que es precisamente el futuro de nuestra educación en México. Así que quédense con nosotros y vamos para adelante. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar de nueva cuenta. Las lluvias están durísimas y esto nos encanta. Se tiene que refrescar la tierra y tenemos que tener vida verde en este país. Soy Arely Meja y me da mucho gusto saludarlos y estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Iniciamos. Así es, amigos. Pues bueno, vamos a darle porque hay mucho que decir. De hecho, no vamos a poder agotarlo en un solo emisión. Vamos a hacer por lo menos otra. Pero bueno, hay que tener contexto con el tema de los libros de texto gratuitos que están a cargo del famoso CONALITEG, este Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos que se formó para durante esta 4T para hacer esa modificación a la educación que ellos necesitan hacer para que su ideología permee en cada rincón de este país y que por supuesto estamos en una batalla directa, ¿sí? Padres de familia, educadores, si todos los conservadores de este país, que somos millones, estamos en contra de esta modificación. Y las razones pues son obviamente la violación a la Constitución, la violación a la ley y por supuesto la pretensión de ideologización en favor de un grupo de gobierno de nuestros niños y de nuestras niñas en el país, que eso es inaceptable y por supuesto ya empezó la guerra desde que la Unión Nacional de Padres de Familia pusieron un amparo porque no se conocen los contenidos de los libros, pero obviamente ellos acusan ideologización. Entonces dicen la gente que está a favor de López, bueno, ¿y cómo acusan ideologización? Pues si no conocen los libros, ¿no? Porque claro, todo lo han hecho en lo oscurito, como acostumbran a hacerlo, cuando obviamente ellos hacen de las suyas. Entonces, bueno, vamos a decirles claramente por qué sabemos que hay ideologización en los libros, aún antes de conocerlos, pero hoy en día se pueden leer. Sí, yo de hecho ya empecé a revisar, no vamos a alcanzar hoy a ver eso, lo vamos a ver en la siguiente emisión, pero definitivamente hay ideología en ellos. Entonces, bueno, empezaremos diciendo por qué hay ideologización probable y que ya está comprobada, pero no lo estaba cuando los padres de familia hicieron el amparo, porque esto empezó en mayo. Entonces, resulta que Leticia Ramírez, la secretaria de Gobernación de Educación, que solo es profesora, sí, ella también tiene una licenciatura en antropología social, me refiero a no tiene posgrados, no es especializada en educación, en pedagogía, etcétera. Bueno, ella dijo desde hace mucho tiempo, respecto de los libros, que eran para la transformación de México, que habían sido obra del trabajo solidario, o sea, no les pagaron, preguntamos, de miles de maestros innovadores, que era para compartir con las familias y entre profesores, que además conlleva un cambio de fondo, porque se va ahora sí que a impartir la educación a través de proyectos que según ellos van a servir para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico. Todo ello para que se pueda experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. Bueno, ahí les va. Primer punto de cómo los padres pueden saber que hay ideologización en estas simples palabras de la señora Leticia. Resulta que cuando tú dices que vas, fíjate, nada más, primero que nada vas a transformar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vas a transformar si no hay un plan? Esa es la primera violación, no hay un plan. Entonces, ¿qué vas a transformar? ¿Hacia dónde? ¿Y por qué vas a transformar? ¿Sí? Justificación, objetivos, planteamiento del problema, pones tus hipótesis de cuál es lo que está mal en la educación de México, planteas tus soluciones y obviamente convocas, porque la Constitución habla de que la planeación de la educación debe de ser democrática. Ellos ponen aquí que fue un trabajo solidario de miles de maestros innovadores y tal. Sí, pero nunca supimos, no supimos cuándo se reunieron, dónde se reunieron, quiénes se reunieron, porque además desde hace tiempo ya tienen ocultos los nombres de los que participaron en todo esto, claro, para que no les veamos el perfil, ¿verdad? Y entonces dice que obviamente hay 4 campos, dice ella, ¿no? O sea, ya olvídate de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, español, o sea, olvídate, porque ellos hicieron sus propios campos. Primero, el campo de saberes y pensamiento científico, ¿no? Lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, y el último, de lo humano y lo comunitario. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo para que vean cómo
nosotros tenemos que opinar y tenemos que saber, porque podemos no estar de acuerdo. Un país que va al primer mundo necesita ciertos elementos, ahora sí que cierta estructura en su educación, y no necesariamente se está cumpliendo con esto. Entonces, paso a explicarme. Por ejemplo, este libro de Saberes y Pensamiento Científico tiene 258 páginas. De ellas, solo 13 están dedicadas a matemáticas. Lenguajes, también son 258 páginas, y de ellas solo 11 están destinadas a matemáticas. Algo parecido pasa con ética, naturaleza y sociedades, y con de lo humano y lo comunitario. ¿Qué dijeron los expertos en pedagogía? Dijeron, bueno, es que está muy fácil. Es obvio que cuando tú trabajas por proyectos, que puede resultar muy útil, muy interesante, muy todo, sí, pero no cabe todo, no cabe. Entonces nada más alcanzas a poner lo que cabe. Y fíjense, yo lo voy a traspolar a la educación de los adultos. Cuando uno estudia a través de casos, uno ya está en un posgrado. O sea, entonces ya sabes todo lo básico. Entonces ahora sí puedes proponer soluciones, reflexión en equipo, lo que quieras. Y claro que los ponemos a hacer eso en licenciatura y hasta en prepa hoy en día y en secundaria, la llamada básica. Sí, pero después de haberles enseñado lo básico primero. Aquí no, aquí va todo junto con pegado. Entonces los niños van a tener, pero así por encimita, los mentados saberes, el mentado lenguaje. Y hablando del lenguaje, pues creo que ya todos vimos los memes, ¿no? De que estuviste, trajiste, ¿no? Y todavía López nos critica a los conservadores porque dice que no queremos incorporar el habla del pueblo. No, tiene razón en eso, ¿eh? Lo que queremos es que el pueblo hable correctamente. ¿Por qué el pueblo no tiene el derecho de hablar correctamente? ¿Por qué queremos que siga hablando de otra forma? Yo no voy a discriminar a nadie por cómo habla. Sin embargo, sí creo que todos debemos manejar correctamente nuestro castellano. Entonces, bueno, esto para empezar, porque obviamente esta destrucción empieza desde que quita López Obrador al llegar en 2019 el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, porque se acomplejan los niños. Entonces ya no estamos yendo a las pruebas de PISA, que son precisamente estas pruebas del aprovechamiento, que en 2018, que es la última, participaron 79 países, y nosotros en matemáticas estábamos en el lugar 62 de 79 países, repito, en ciencia estábamos en el 58 de 79 países, vuelvo a repetir, y en lectura estábamos en el 54 lugar de 79 países, insisto. Entonces, imagínense si así estábamos, pues, ¿y ahora cómo vamos a estar? ¿Y quién cree que eran los primeros 3 lugares de esa prueba PISA de 2018? Los que le han invertido a la educación, los que no se andan con estas babosadas de los saberes humanistas y quién sabe cuánta cosa. China, Macao y Singapur. ¿Sí? Ahí me voy a quedar en este bloque, pero es verdaderamente vergonzoso y criminal lo que le quieren hacer a nuestros niños. Bueno, es que es un adoctrinamiento que tiene que ir desde las bases, y así como viene destrucción y viene adoctrinamiento y viene todo, pues es como no podemos aceptarlo. Este país se tiene que poner las pilas, porque cada detalle va dándonos cuenta de una conformación, del cumplimiento de una agenda que está permeando ya, que está extendiéndose por toda la región, el hemisferio, el continente, y de verdad que esto pesa mucho, porque no podemos permitir que nuestro país se empape, se impregne y se llene de estiércol como es el castrochavismo. Adoctrinar a la gente para que después vivamos todos hundidos en la inmundicia de la pobreza, del rezago, del retraso, del sufrimiento, del dolor. No podemos permitir eso, y que nuestros niños que hoy empiezan vayan con una deficiencia y con esa pobreza intelectual, pobreza de conocimiento. ¿Hacia dónde? Pues para que siga estos países. Recuerden cuál es la filosofía de los castrochavistas: hay que mantenerlos pobres para que sigan votando por nosotros, y esa pobreza está en el conocimiento también. Miren, los nuevos libros de texto gratuitos, que es lo que Nancy estaba diciendo en este momento y que es lo que estamos analizando, porque de verdad estamos muy preocupados. Y el plan de estudios del 2023 al 2024 pasaron por un profundo cambio a comparación de apenas el año anterior, y siendo este último año de esta administración.
Para un cambio de tal magnitud, lo correcto sería la participación de diversos expertos, psicólogos, pedagogos, maestros y fundamentalmente padres de familia. Pero no fue así. Estos libros fueron redactados en completa falta de transparencia, sin evidencia de cuál es su propósito, siendo que serán utilizados para educar a nuestros millones de niños y financiados con nuestros impuestos. O sea, el castrochavismo es así. Te quiere dar estiércol con nuestros impuestos, porque es así. Pero ellos sí, recuerden ustedes dónde mandan a estudiar a sus hijos, a los mejores institutos del mundo, no de México, del mundo. Todos están en Estados Unidos y en Inglaterra, en Francia, en España, en los Estados Unidos. Y aquí que el pueblo sabio y bueno, pues que le toque lo peor, lo más bajo. Entonces, y al día de hoy sigue existiendo falta de transparencia de cómo fueron redactados estos libros, a pesar de que ya se han levantado tantas voces y ya se han presentado varias acciones legales, lo dijo Nancy hace un momento, porque sí, así empezaron los padres de familia en la inconformidad. Están levantándose grupos a lo largo y ancho del país para protestar por estos libros, porque no estamos contentos nadie. Este proyecto fue liberado por Marx Arriaga, quien llegó a presumir que para la redacción de los nuevos libros existieron 41 asambleas y convocatorias, haciéndonos recordar las trampas de las convocatorias para la formulación de la ley de la industria eléctrica o el nombramiento de los nuevos consejeros del INE. ¿Se acuerdan cómo lo hacen? Pues así como eso hacen todo, porque juegan a que dicen y a que informan, pero hacen lo que quieren. Presumen de participación y diálogo, pero nunca es así, porque siempre están amañadas para favorecer a quienes los promueven. Ante esta multitud de quejas en las que los libros fueron incluidos, incluso criticados por Javier Alatorre en cadena nacional, qué gusto me da, porque nosotros siempre levantando la voz y nos tienen en el anonimato sin darnos oportunidad, pero ahora que lo está diciendo en cadena nacional los principales periodistas de este país, qué gusto me da, porque ahora sí creo que ya están entendiendo que estamos en peligro, que el país está en peligro. Así es. El presidente propuso esta mañana que la semana siguiente se hará un espacio en la tarde para atender las críticas que se tengan sobre estos libros. Un espacio similar a quienes quieren las mentiras, en el que al no poder justificarse se limitará a decir, ¡ay, exageran! Claro. Así lo dicen, así es una vergüenza. Y así ocurre con quienes trabajan para la 4T. Nunca tienen cómo justificarse y se limitan a decir, las cosas no son así, exageran, es herencia del pasado, en fin, las famosas maromas que nunca son argumentos válidos para la catástrofe que están deliberadamente provocando. Los invitamos a que ustedes mismos revisen los libros, los examinen, vean cuáles son los errores, sus tendencias y el material adecuado para formar a un niño, y determinen ustedes si analizaron cómo la educación de nuestros niños, si en realidad es exagerada como dicen ellos. Vamos a poner atención, amigos, porque de verdad nos están llevando a la debacle en todo sentido. Así es, amigos. Y continuando con lo que menciona Arely, entonces Marx Arriaga, que es un tipo que desde el nombre ya viene lo comunista, así y no exageró, claro, tenía que contratar como subdirector, ¿verdad? Porque en este caso, pues claro que él es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, pues se contrató de subdirector a nada más ni nada menos que a Sadi Arturo Loaiza Escalona, un militante activo de la Revolución Bolivariana, así se autodefine él mismo, ¿sí? Seguidor del comandante Hugo Chávez, ¿sí? Y que se ha dedicado precisamente en su país de origen, fíjense nada más, esto es bien importante, era el director de proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales de Venezuela. En estos lugares, amigos, lo que se difunde son los ideales chavistas, ¿sí? Son la propaganda de la dictadura. Bueno, a ese mono le estamos pagando con tus impuestos, con mis impuestos, con todo el dinero que es para tu familia, con ese dinero le están pagando a este señor para que adoctrine a nuestros niños, porque lo que está haciendo él y para lo que fue contratado fue precisamente para la elaboración de los libros de texto, ¿sí? Gratuitos, para la educación básica y todavía para diseñar programas para la telesecundaria. O sea, es verdaderamente escandaloso lo que está haciendo este gobierno y hay gente todavía que los defiende.
De verdad, amigo, Sí, necesitamos abrir los ojos. Parece que no está pasando nada, pero todo lo están haciendo por abajo del agua, porque el momento de brincarnos encima está muy cerquita. Es la elección del 2024. Entonces, si tú todavía tienes dudas, ponte a ver los libros, ¿sí? Que gracias a Dios, aquí en Guanajuato han sido retirados porque siguieron, fíjense, la juez tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, ante el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia, por el tema que les decía de que son contenidos ideológicos, dio la suspensión definitiva en este reciente junio a la distribución de los libros. Claro, la SEP, como son unos marrulleros, dice que no han sido notificados, caray, y que por ende se pueden distribuir, caray. Bueno, pues ahí les voy a contar algo. Cuando los abogados son tramposos o cuando la gente es tramposa y se pone difícil para ser notificada, se hacen notificaciones procesales por los estrados, es decir, en las listas oficiales de los juzgados o de cualquier tribunal. O sea que si se hicieron los perdedizos para no ser notificados, están legalmente notificados vía, como dice la propia ley de amparo y otras leyes, están en los estrados procesales. O sea, ellos están notificados haciéndose los tontos de no estar, ¿ok? No te olvides que esto, gente, es así, amigos, así obran. Dice que van a hacer una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, de diversidad, de justicia social y de inclusión. De estos 6 conceptos, 4 son marxistas. ¿Sí? Eso es lo que quieren para nosotros, amigos. Son soluciones politizadas con el fin de ideologizar a los niños y para eso revirtieron la reforma educativa del 2013, ¿sí? Que evaluaba a los maestros. Por eso la gente está tan calladita. Claro, obvio. Si les dieron por su lado de que revirtieron la reforma, ahora como dicen que los libros están pésimos, ¿sí? Obviamente hacer estos libros de texto terribles, ¿sí? Y por supuesto, bueno, pues el haber quitado la prueba PISA y el cambiar la educación en México. Todo eso es lo que le están haciendo a nuestros niños. No, hay 4 grandes temas: el pedagógico y contenidos, que hablaremos la próxima semana, y las ilegalidades y la falta de transparencia. Termino con esto. La jueza les dio 24 horas para contestar sobre la prohibición de la distribución y dice López que no hay amparo que pare la distribución. Claro, para un tipo que dice que no me vengan con que la ley no es la ley, pues claro que no, ¿verdad? Que la ley es la ley. Y además, fíjense, le ordena a la Secretaría remitir los informes sobre los contenidos educativos y el soporte de la modificación pedagógica para poder corroborar que están acordes ahora sí que en este caso, al interés superior de la niñez y al derecho de los niños a recibir, fíjense nada más, educación, ¿sí? Que no esté ideologizada. Esto es bien importante porque este es un derecho de los menores que se están pasando por alto, que deben de recibir educación científica, integral, inclusiva, ¿sí? Y libre de ideologías. Eso se viola y por eso no van a poder justificar nada y los libros no se van a poder distribuir. Aplausos para el gobierno de Guanajuato, si ya hay gobiernos que lo están emulando, como el de Chihuahua, que no van a permitir que ese veneno llegue a los niños. Y tú, padre de familia, que estás en otras zonas del país, oponte, prepara tu amparo. Hay asociaciones que los están preparando para que a tus hijos no los llenen de basura. Qué rabia da, ¿verdad? Porque con todo lo que está pasando, es que parece que vivimos en el tiempo del horror y tenemos que callarnos para nada, tenemos que levantar la voz con todo. Fíjense los alcances de estos libros de texto, porque lo más grave es hacia dónde se dirigen estos libros. Lo que intentan enseñar no son las habilidades necesarias para el futuro desarrollo profesional de estos niños. Estos libros, cargados de la ideología, sugieren que la educación básica no es constructor de capital humano, sino una herramienta para entender los conceptos de ciudadanía al que no están explícitamente definidos como son, si sugieren una línea alejada del desarrollo humano y apegado a entender realidades históricas, entre comillas, realidades que se observan a partir de un enfoque único, tendencioso y que carecen de la información necesaria, plural y suficiente para que el alumno analice, forme su acervo y su propio criterio.
Esta carga ideológica intencionalmente orilla a los estudiantes a una postura fatalista justificada en el pasado y no los anima ni provee de las herramientas para que generen soluciones que mejoren su calidad de vida, las de las familias y las de su comunidad en su presente y en su futuro. Además, están plagados de ambigüedades e imprecisiones que potencialmente generarían confusión en los alumnos, dichos como que los alumnos conciban la sexualidad como resultado de una construcción social o que la ciencia se considera como un constructo social a que no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimiento. Son ejemplos del declive educativo que pretenden, además de ignorar la importancia de la ciencia, que queda de manifiesto por el propio presidente cuando en plena pandemia sugirió que los detentes y tréboles de 4 hojas, ¿se acuerdan?, serían suficientes para enfrentar un virus como el COVID-19. ¿Es este el futuro que permitiremos para la educación de los niños? De verdad tenemos que razonar hacia dónde nos llevan, porque los niños son pequeños, necesitan la mejor orientación, son esponjitas, lo que van a absorber es pura basura, puro estiércol. ¿Eso queremos para ellos? ¿Para que a futuro eso tengamos? Miren, amigos, de verdad, es que es increíble cómo quieren engañar a la gente, porque encima dicen y se atreven a decir, gente aún conocida, que no, nada más son los de mero arriba los que son tramposos, los de abajo, los de municipios y ciudades, no, que esos están con buenas intenciones, son la misma basura desde arriba hasta abajo, porque está ideologizado para llevar este país al declive. Es un sistema político, una inmundicia, lo que es Morena y la Cuarta Transformación y todos sus partidos satélites, son la misma basura desde lo más alto hasta lo más bajo. Y amigos, por eso les queremos invitar a que estemos pendientes de las candidaturas independientes, amigos. Es la solución para este país. No podemos confiarnos de la oposición que está poniendo a una señora que ya se autoidentificó como marxista, trotskista y que está a favor de la ideología de género, que en la página del Senado está clarísimo, lo puedes checar, es de las que se encargan de implementar la Agenda 2030 de la ONU en México, ¿sí? Y que por supuesto anda vendiéndonos el aborto en todo el país. O sea, está clarísimo a dónde nos llevan. Sí, qué casualidad que eligieron a una persona que ni siquiera tiene la credencial del PAN, ¿no? Según ella misma lo dijo alguna vez, y que por supuesto no va con las ideologías del PAN, inclusive le permitieron votar conforme a sus convicciones, o sea, a favor del aborto. Claro, después dice que no es cierto, pero tus hechos hablan por ti. Entonces, por favor, amigos, vámonos preparando. La derecha ya no existe en los partidos políticos, porque hasta el PAN está permitiendo que una no panista, una que que es progresista, sea la candidata de la disque oposición. Entonces, ¿qué nos está quedando a la derecha? Los candidatos independientes. Esperemos las noticias, esperemos que el INE abra la app para recolectar firmas, y tú ponte listo, porque vamos a decirte en qué lugares se va a poder estar, ahora sí que apoyando a que lleguen a la boleta a los candidatos independientes que tengan posibilidades de llegar. Soy Nancy de Santiago, me despido por esta emisión, hay mucho que decir, vamos a seguir hablando de esto, te espero en la próxima y para seguir en acción con las participesas. Gracias, amigos. Amigos, pues lo que queda es pedirle mucho a Dios para que nos abra la mente y el entendimiento y podamos asimilar toda esta información que es para el provecho del desarrollo de este país, para no permitir que nos lleven a la debacle. Soy Arely Meja y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Pedimos a Dios la bendición para todos ustedes, sus casas, sus familias, pero sobre todo la bendición para este país, porque necesitamos jalar la bendición de Dios. Soy Arely Meja, hasta la próxima. Buenas tardes. Foro CX, marca la diferencia.